sí cuesta asimilarlo, sobre todo cuando pues tú tenías una acreditación. Yo nunca soñé con salir en la televisión, esa es la realidad. Duramos un tiempo sin hablarnos, Andrés y yo, por lo mismo, porque él... Soy de los que no me afecta lo que digan en las redes sociales, la crítica, los cuestionamientos. Y si te llega a afectar tanto, lo que tienes que hacer es cerrar tus redes sociales. Cuando llegan ciertos partidos, dicen... espérame. Vienen los telefonazos. Que tú puedes y tú tienes que solucionar para que el futbolista esté enfocado al 100 en la cancha. Si no, ¿cómo le vas a cuestionar después? Y yo se lo decía al directivo porque le decía... Qué difícil debe ser como directivo o como entrenador llegarle hoy a estos jugadores. Mauricio y Mike, qué gusto. Gracias por tu tiempo, Mau. Al contrario. Por estar por acá. ¿Cómo te trata en este momento el punto en el que estás como uno de los, digamos, anclas principales en ESPN, en el espacio de Picante? ¿Cómo te encuentra este momento, sobre todo ahora que estamos grabando el cierre del torneo? Chema, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un placer. Cuando Maffer me habló para decirme de ti, le dije, no, claro que lo ubico mucho. En algún momento coincidimos ahí en cancha, en el Jalisco, sí, en el Estadio de las Chivas. Hacía radio, ¿no? Sí. Estaba sí. En esa época. Y le decía, claro, coincidí muchas veces con él en cancha allá en Guadalajara. Un placer estar aquí contigo. Gracias. ¿Cómo me encuentro? Bien. Creo que conforme uno se va haciendo viejo, va entendiendo las cosas de otra manera, va teniendo otra perspectiva de lo que es el trabajo, la industria, la vida diaria. Bien, te puedo decir que muy bien en este momento. Hablabas de coincidencias, coincidimos, me acuerdo perfectamente, en Qatar, para .com se organiza un debate entre colegas de los medios. Yo estuve en algún momento en ESPN Digital, sí. Yo entonces ya estaba para Claro. Sí. Me invita René Tobar, te tocó conducir ese espacio. ¿De selección era? Sí. Me acuerdo perfecto, sí. ¿Cómo ha sido esta época en ESPN para ti, Mau? El hecho de haber hecho un cambio tan radical, sí, pero también de forma importante para ti, ¿no? Sí, muy interesante. Primero, ya voy para 7 años. Increíble lo rápido que pasa el tiempo. Voy para 7 años, muy contento. El cambio de inicio no fue fácil porque yo estaba acostumbrado a trabajar en una televisora que no era el 100% de deportes. Entonces teníamos muchos espacios, pero no eran tantas horas al aire como lo son en ESPN, ¿no? En ESPN arranca a las 12 del día la programación y termina a la 1 de la mañana. Entonces, 100% de deportes y bueno, me fui adaptando, me fui acostumbrando a lo que era pasar de un programa a otro, hablando de fútbol, pero la verdad es que ha sido un viaje muy interesante. Se dice mucho que a los que vienen de Televisa y ESPN les cuesta un poco porque tienen muchos derechos, muchos espacios, pero poco tiempo para debatir y analizar como se tiene ahora en ESPN. Claro. Y sin derechos, ¿no? Que también es otra cuestión. Que sobre todo cuando vienes de una empresa con derechos cuesta trabajo, ¿no? La adaptación, el entender que bueno, pues en partidos importantes de liga o en partidos importantes de selección no hay acceso, muchas veces no hay ni siquiera imágenes para los programas y que tienes que cumplir con la cantidad de horas que hay al aire, más con mesas de debate y polémica. Ha sido lo más difícil, ¿no? Contrastar esa parte donde estabas en Televisa y tenías todo, o sea, todo y más, lo que tú, literal, lo que tú proponías, seguramente muchas cosas se hacían. Sí, sin y duda. Hoy es ir contracorriente totalmente. ¿Cómo manejar esa situación? Hay que meterle mucha creatividad. Sí, fue o es lo que más trabajo cuesta, sobre todo cuando llegan los eventos del verano, los eventos grandes. Sí cuesta asimilarlo, sobre todo cuando pues tú tenías una acreditación. Siempre bromeo, ¿no? Con mi compañero, camarógrafo, productor, el pareja, que él durante muchos años estuvo en Azteca. Y cuando nos dan la acreditación, acostumbrados a cuando trabajábamos con derechos, que tenías todos los numeritos en la acreditación. Bueno, pues ahora, si bien nos va, tenemos 2 numeritos en la acreditación, ¿no? Y entonces sí, tienes que empezar a buscar dónde hacer los enlaces, porque aparte, sobre todo en Copas del Mundo, hay un perímetro donde los que no tienen derechos no
pueden grabar y entonces pues te las tienes que ingeniar, ¿no? Para ir sacando contenido y entonces poder cumplir con esa cantidad de horas que hay al aire. No es fácil. No es fácil, pero bueno, pues te terminas adaptando y te terminas acostumbrando. Oye, Mau, te he escuchado en algunas otras pláticas. Tú nunca te veías de este lado. Lo tuyo era la cancha. Sí. Por lo menos era lo que me movía. Yo siempre primero soñé con ser futbolista, después por circunstancias y por cuestiones de la vida no me alcanzó para hacerlo. Yo nunca soñé con salir en la televisión, esa es la realidad. Nunca soñé con salir en la televisión. Yo cuando ya me doy cuenta que no me alcanza para ser futbolista, entonces digo, ¿qué es lo más cercano que puedo estar del futbolista y del fútbol como tal, ¿no? Y es precisamente esto. Yo creo que no hay otra manera más cercana de estar en el fútbol que esto, el poder ver fútbol o que el ver fútbol sea parte de tu trabajo es un privilegio. Y después hablar de fútbol es otro gran privilegio que tenemos en esta chamba. Y me voy acomodando y voy forjando un camino sin querer, ¿no? Yo siempre digo, lo que he podido construir ha sido sin querer porque de origen, de niño, no era algo que yo soñaba. ¿Quedó alguna frustración de repente en eso, Mau? Sí, a la fecha, con 41 años quizá me duele más que con 17, 16, cuando tenía la posibilidad de jugar. Pasan los años y lo que te decía de inicio, ¿no? Uno se va haciendo viejo, se va haciendo mucho más maduro, vas viendo las cosas que pasan en la vida desde otra perspectiva y por supuesto, yo lo digo, soy un futbolista frustrado, me ha costado mucho trabajo superarlo, pero bueno, pues también entiendes que por algo te tocó vivir lo que estás viviendo y pues hay que darle para adelante, ¿no? No te puedes quedar estancado en esa frustración. Oye, Ma, uno de tus, digamos, logros más importantes, objetivos cumplidos ya dentro de este medio, te he escuchado decirlo, fue aquel partido en Alemania, mejor dicho, en Rusia contra Alemania, ¿no? Sí. ¿Se podría decir fue tu punto más alto donde dijiste, de aquí para arriba no hay más? ¿O cómo se vive en esos niveles, Ma? Mira, Chema, me costó mucho trabajo llegar a esa cancha. ¿Por qué? Bueno, pues porque había alguien sumamente capaz que con el tiempo nos convertimos en compadres, en muy buenos amigos, que tú conoces a la perfección, Miguel Gurbitz, que aparte hizo un trabajo durante muchos años excepcional con selección nacional. Y a mí me costó mucho trabajo el poder hacerme de un lugar ahí. Yo tuve la fortuna de aprenderle mucho a Miguel porque durante muchos años estuve viajando con él y te puedo decir que es una de las personas que más le he aprendido en esta industria. Pero cuando yo viajaba con él no tenía la oportunidad de estar en cancha. Entonces fue algo por lo cual luché mucho, trabajé demasiado y siempre yo decía, cuando viajaba con Miguel y cuando estaba atrás de Miguel, yo decía, bueno, pues algún día me va a tocar y tengo que tener la oportunidad de estar en una cancha, en una Copa del Mundo. Y se me da en ese Mundial de Rusia 2018 y nunca imaginé que se me fuera a dar en un partido tan importante para la selección mexicana, ¿no? Porque aparte se junta todo, ¿no? El logro personal, pero sabes que trabajando en muchas veces te vas involucrando con el equipo, con la selección, porque al final yo siempre digo, todos los que estamos en esto, muy en el fondo somos aficionados. Sí, claro. Somos un fanático. Por algo llegaste a esto. Por algo llegas a esto. Entonces, pues como profesional y como aficionado, pues se combina todo y sí, es uno de los momentos o el momento más importante que me ha tocado vivir en esta carrera. ¿Cómo es, Mau, nadar entre tiburones? Literal, en el medio, pero también cubriendo una selección mexicana, donde te encuentras egos por todos lados, Mau. Sí. Tanto en el medio, no falta la envidia, no falta la grilla, no falta que dentro de selección, pues sí, yo no puedo entender eso, que el futbolista supone que porque eres el reportero de la selección tienes que hablar al 100% de él. Qué bueno que tocas ese tema porque a mí me pasa algo muy curioso ante la gente, ¿no? Ante el televidente, ante el aficionado que hoy te escribe en redes sociales cualquier cosa. Pues a mí me tienen etiquetado como el amigo de los jugadores, cuando en realidad amigo de jugadores
de uno que todo el mundo lo sabe, de Memo Ochoa, a quien le tengo mucho cariño. De ahí en fuera, sí he tenido buena relación con otros, la mayoría ya retirados, la mayoría ya ni siquiera están en selección mexicana. Y cuando ellos estaban en selección mexicana también llegué a tener diferencias con ellos por lo que estás diciendo en este momento, porque muchas veces creen que porque viajas con ellos, que porque te los encuentras en el elevador, que porque estás todo el tiempo ahí en el hotel, tienes que hablar bien. Cuando no es así, pues si las cosas están mal, están mal. Si las cosas están bien, bueno, pues entonces hablarás bien. Pero la realidad es que si hay algo que cuestionar, lo tienes que hacer. Pero no es fácil, sobre todo el llevar esa relación con jugadores o con directivos, con propios técnicos. Pero, pues mira, después de tantos años se te van resbalando mucho más fácil, ¿no? Claro, la madurez, la inteligencia. Y mira que me ha tocado, para aquellos que dicen que soy amigo de futbolistas, subirme al elevador con un grupo de 4 o 5 jugadores que me voltean la cara y que ni buenos días me dicen, ¿no? Y que los llego hasta entender porque pues les molestará a lo mejor cierta crítica porque ellos te dicen, ¿no? Tú mejor que nadie lo sabes. Nosotros no vemos, no leemos, no escuchamos. A la mera hora se enteran de todo porque ven, leen y escuchan. Y a final de cuentas les llega lo que es peor, les llega distorsionado, ¿no? Oye, fulano dijo de ti esto y esto y esto. Sí, tal cual. Y la pregunta es, a ver, ¿te dijeron o lo leíste tú o lo escuchaste tú? Claro. ¿No? Porque a mí me pasó, un jugador X, oye, que ya estoy lesionado. ¿Lo leíste o te dijeron? No, me dijeron que... bueno, te digo que publiqué y luego ya me dices. Y eso lo habrás vivido... muchas veces. Una vez lo viví con Andrés Guardado. Lo platiqué hace poquito con su esposa, con Sandra, en su podcast. Porque duramos un tiempo sin hablarnos, Andrés y yo, por lo mismo. Porque él... estando en Salt Lake, aquella concentración con el Tuca Ferretti en uno de los interinatos, bajó muy molesto el autobús. Cuando venía de regreso del entrenamiento ya me había hablado Israel, que en esa ocasión estaba encargado del departamento de prensa, diciéndome, oye, viene furioso Andrés y quiere verte. Le dije, no te preocupes, estoy aquí en el lobby esperándolo. Bajó el autobús, me mentó la madre, me dijo de todo. Y le dije, ¿pero de qué me estás hablando? De algo que publicaron ustedes. Le dije, ¿yo? Sí, porque es en la página de Televisa Deportes. Le dije, sí, tienes razón, es en la página de Televisa Deportes. No quiere decir que yo lo haya publicado. Que lo hizo Mauricio Imay. Ahora, lo que se publicó fue tu respuesta. Fue lo que tú dijiste. O sea, no es algo que se haya inventado. Es algo que tú dijiste, fueron tus palabras. Pero muchas veces tiene eso el jugador, ¿no? Que se cierra lo suyo, te pone una barrera y no le importa la explicación que le des. Si a él ya le contaron o si a él ya le dijeron, ¿no? Como en esta ocasión seguramente Andrés ni siquiera lo había leído, alguien seguramente le contó. Y le calentaron la cabeza. Siempre pasa entre amigos, familiares, ¿no? Que les cuente, les calienten la cabeza y entonces se ponen furiosos. Y sí me ha pasado en varias ocasiones. ¿Fue esa de Andrés la más difícil o tuviste también otros desencuentros incómodos ante esta situación? No, ahora en Qatar también me pasó. Previo a Qatar hicimos una gira por Europa con todos los mexicanos, con todos los seleccionados que ¿Girona estaban. puede ser? Ya en el Mundial. Ok. Previo a Girona, me tocó hacer una gira con todos los seleccionados que estaban jugando en Europa para hacerles entrevistas previos a la Copa del Mundo. Por esto mismo de los derechos, ¿no? Al no tener derechos, sabíamos que no íbamos a tener nada de declaraciones durante la Copa del Mundo. Entonces fui a platicar con ellos previo a la misma. Y en una idea de producción, al final de la plática, los jugadores escribían una carta imaginándose, una carta para ellos mismos, imaginándose que ya había terminado la Copa del Mundo. Entonces cada quien puso lo que llegó a imaginarse, ¿no? Andrés Guardado de los que mejor redactó, pero hubieron jugadores que pues lo que redactaron con relación a lo que lograron no tenía nada que ver, ¿no? Entonces pues quedaban mal. Y cuando termina la Copa del Mundo, otros medios retoman esto y entonces vienen los reclamos. Pero es que tú no me dijiste. No, ahí está la grabación, en donde yo te digo con micrófono puesto, oye, ¿quieres hacer esta dinámica? Y tú lo aceptas.
Ya después lo que tú hayas redactado fue algo que tú redactaste. Yo les decía tal cual a los jugadores, nosotros vamos a abrir estas cartas hasta que termine la Copa del Mundo para la selección mexicana. Sí, recuerdo, sí. Y ellos, no hubo uno que dijera que no. No hubo uno que dijera que no. Después hubieron reclamos. Y como yo les decía, a ver, primero aceptaste. Y segundo, si les hubiera ido bien y hubieran llegado más allá del quinto, sexto partido, me hubieras puesto un monumento en donde vivías. Pero pues pues no coincidía lo que decían y pues evidentemente vinieron muchas críticas, ¿no? Te tocó una etapa muy difícil en selección, ya en la parte final, ¿no, Mau? Por esta parte que hablábamos, falta de resultados, cuestionamientos, la mentalidad del futbolista ha cambiado de manera radical, ya sea en los medios, ni se diga. Sí. Es una posición sumamente complicada. Sí, mira, yo en la última concentración, que fue en Los Ángeles, la de Nation League, me encontré en el elevador con un grupo de jugadores. Y cuando ellos se bajan en el piso donde iban a comer, yo bajo hasta el lobby y justo cuando se abre el elevador me encuentro con un directivo de la selección. Y le digo, qué difícil debe ser hoy ser directivo o entrenador. Le digo, los entiendo tan bien y cada vez mejor. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque el futbolista ha cambiado mucho. Y eso lo platico mucho con compañeros exfutbolistas que ahora trabajan con nosotros. Les digo, el futbolista ha cambiado de forma radical. Y entiendo, hoy el jugador empieza más joven, hoy el jugador gana mucho dinero muy pronto, pero sí, hoy el trato es completamente distinto. Y yo se lo decía al directivo porque le decía, qué difícil debe ser como directivo o como entrenador llegarle hoy a estos jugadores, llegarle hoy a estos jóvenes. Ve lo que pasó con Diego Coca. Sí. ¿Cómo se fue y las circunstancias que hoy resultan... Diego Coca y recientemente con Paunovic en Tigres y así. Bueno, sin ir tan lejos, Espinosa en Guadalajara. Y no debe ser fácil. Al contrario, debe ser muy difícil. Y yo te lo digo con el poco trato que llego a tener con los jugadores en este tipo de viajes. Ahora el directivo, el entrenador que está en el día a día, debe ser muy difícil. ¿Por qué se te estigmatizó con eso que decías ahorita, Mau, de que la gente considera que eres amigo cercano a cuando... Yo creo que por la relación que tengo con Memo, primero, y después por los años que llevo en selección. Yo ya de plan, en días de partido de selección, yo soy mucho de redes sociales. Soy de los que no me afecta lo que digan en las redes sociales, la crítica, los cuestionamientos, el que se metan con la familia, porque inclusive se meten con la familia. Muchas veces me escriben mensajes hasta algo que tiene que ver con mis hijas. Y yo entiendo que son redes sociales y ahí lo dejo en redes sociales. En días de partido de selección, ya desde hace mucho tiempo, llego al hotel y prefiero ni abrir Twitter. Ya hasta el día siguiente lo abro porque... son tantos años ya en selección que la gente en automático dice, pues son sus amigos, los va a cubrir, tiene que hablar bien de ellos para que le den entrevistas. Cuando hoy yo te puedo decir, en esta selección tengo buena relación con la mayoría, pero una relación laboral y nada cercana con ninguno. Hoy no te levantan el teléfono ni te responden un WhatsApp tan fácilmente, por eso mismo que comentas, ¿no? O sea, es una relación sana, pero con su distancia, como ha sido en los últimos años en los medios. Sí, con su distancia. No tengo una relación mala con ninguno, afortunadamente. Con ninguno tengo una relación mala. Ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni directivos, pero tampoco es que tenga una relación muy cercana con alguno de ellos. ¿Te llegó a afectar esta situación, esta estigmatización? No. Ya cada quien sabrá por qué lo dice y no. Yo justo lo platicaba hace poquito con Desiree Monsiváis, que me decía, Desiree, que tiene poco tiempo trabajando con nosotros, y me decía, yo no estoy acostumbrada a las críticas en redes sociales. Y le dije, mira, Desiree, tienes que entender que son redes sociales. Y si te llega a afectar tanto, lo que tienes que hacer es cerrar tus redes sociales. Yo sí creo que aquel que le influye tanto lo que digan de él en redes sociales, lo ideal es cerrarlo. Yo lo que sí creo es que a veces hay momentos en que lo que digas está todo mal. Sí. Si dices que es
Obviamente siempre hay matices, ni todo es blanco ni todo es negro. Si esto es gris, está mal. Si dices esto, bueno, no es gris, no, está mal. Pasa también por una polarización, ¿no? De repente a veces la gente... Es difícil. Y uno transmite las ideas y lo que ve y cada quien lo interpreta como... Es que es eso. Yo siempre digo, a ver, porque ahora pasa mucho, ¿no? En los programas que tratan de defender de acuerdo a su afición por tal o cual equipo. Pues no, yo trato de hablar, hacer un juicio de acuerdo a lo que yo veo. Y muchas veces, y te ha pasado 1,000,000 de veces, Chema, que te hable alguien del fútbol y te diga, gracias por haber hablado bien. Jamás, ¿no? Jamás te ha pasado. Ni pasará, güey. Pero sí te hablan mucho para decirte, oye, ¿cómo dijiste esto de mí? Oye, ¿cómo? Oye. Bueno, ¿y por qué no me hablaste cuando hablé bien de ti? Totalmente. ¿No? Yo hablo lo que digo, se acabó. Yo hablo lo que pienso, veo. Perdón, o lo que veo. Hasta ahí se acabó. Ya después, si tú no estás de acuerdo con mi opinión, con mi punto de vista, si no te gustó que yo dijera algo porque me enteré de una muy buena fuente y a ti te afectó, bueno, pues esa es tu bronca, ¿no? Pero pues este es mi trabajo. Y a veces, en este mismo afán, el reclamo no siempre es de lo más amable. Porque puede haber reclamos. Oye, ¿sabes qué onda? No estoy de acuerdo, no me pareció, o a lo mejor la versión que diste no va tan de lleno a lo que pasó. Y nos puede pasar. Pero cuando ya llega, por ejemplo, con ese caso de Andrés, que llega con el grito de por medio y la puteada, está cabrón. Pero pasa, y pasa muy seguido. Y es lo de prácticamente, bueno, cuando llegan los reclamos. Oye, Mau, ¿te atrae el tema de ser directivo? Mucho. Ese es otro sueño. No alcancé el de futbolista, pero sí tengo ese de ser directivo y hace poco lo platicaba con compañeros y les decía, pero tristemente se me ha ido diluyendo por cómo veo hoy el fútbol mexicano y por lo que me he podido acercar yo pidiendo trabajo, lo digo abiertamente, reuniéndome con directivos, que con no es nada malo pedir trabajo. No, para nada. Por eso lo digo abiertamente, porque no hay ningún pecado en pedir trabajo y yo lo he hecho. Me he sentado con directivos, me he sentado con propietarios a pedirles trabajo con tal de cumplir mi sueño. Y te vas encontrando con cada cosa. Y vas viendo cómo está hoy el fútbol mexicano y dices, pues sí, es mi sueño y ojalá algún día se me dé, pero creo que no es el momento. No es el momento. Y el fútbol mexicano, yo por lo menos tengo 41 años viendo fútbol desde que tengo uso de razón y lo veo en súper momento. Hoy se pondera más, y lo hemos hablado 1000 veces, se pondera más el aspecto económico que el deportivo. Y cuando eso está de por medio, puta. Sí. Pero yo creo que siempre, durante mucho tiempo se ha ponderado más lo económico que lo deportivo, pero antes con una idea mucho más clara. Hoy hay una división tremenda en el fútbol mexicano, tristemente. Hoy cada quien quiere jalar agua para su molino. Hoy yo no veo la unión que requiere este fútbol para salir adelante. Si tengo que pisar y si tengo que hacer lo que tenga que hacer al de enfrente con tal de sobresalir, lo voy a hacer. Y bueno, el ejemplo, tenemos cualquier cantidad de ejemplos, siempre en la asamblea de dueños y apoyo total para la selección mexicana. Cuando llegan ciertos partidos dicen, espérame. Vienen los telefonazos, oye, échame la mano, no me convoques a tantos jugadores, oye, échame la mano, fíjate que tengo partido a mitad de semana porque viene jornada doble en la liga, me estoy jugando la calificación, no te lleves a mi delantero. Entonces dice, ¿cómo que había apoyo? Entonces, sí creo que hoy el fútbol mexicano vive un momento muy complicado. Y aparte, se ha hablado mucho de este famoso fondo, que se rompieron muchas cuestiones ahí dentro entre los dueños. Hoy las teorías hablan incluso de que el tema de Pachuca y León por Mundial de Clubes viene de la mano por todo eso, un revanchismo. Y no sabes de dónde vienen tantas cosas, ¿no? No sabes de dónde vienen tantas cosas. Lo que sí sabes y lo que sí está muy claro es que están peleados todos con todos. Y así como puedes entrar es meterte a un... Y lo preocupante es que estamos a un año, ¿no?
Un año de que arranque, un año y poquito, de que arranque la Copa del Mundo en nuestro país. De que arranque una Copa del Mundo en nuestro país. Nosotros ya no vamos a volver a vivir una Copa del Mundo en nuestro país, de eso estoy seguro. Es penoso que hoy esté así el fútbol mexicano. Que a veces por momentos en la parte futbolística pareciera tomar cierto ritmo y cierta idea e identidad. Pero con lo que hay detrás a veces no sabes también. Es que no sabes. Es que no sabes a ciencia cierta qué va a pasar. Hace un año la selección mexicana no cambia, estaba ni estancada, había ido para atrás. Ahora creo que llegan dos personajes que le ayudan mucho, sobre todo para recuperar primero las ganas del jugador y después la personalidad y el carácter que requiere el equipo, ¿no? Como lo son Javier Aguirre y Rafa Márquez. Yo creo que eran los ideales para estar en ese vestidor de la selección mexicana por el momento que vivía la selección mexicana. Pero deportivamente tampoco es que se hayan dado pasos agigantados. Y entiendo, ellos no son magos. Al menos ya dieron alguna idea. Muestran alguna idea, caminaron un poquito. Caminó un poquito, porque no estaba caminando. Yo lo que no puedo entender, Mau, y ahora que tocas el tema de la Copa del Mundo aquí en nuestro país, es que el desempeño de un jugador a minutos o a horas de su partido más importante en su vida se tenga que estar preocupando. Oye, es que mi familia va a estar sentado 2 allá y 2 acá. ¿Y por qué la esposa de aquel tiene lugares VIP y la mía está allá arriba? Güey, Es increíble. No, es increíble. Y mira, han criticado mucho al Tata Martino y en algunas críticas han tenido razón, porque pues al final el resultado no fue bueno, ¿no? Durante su gestión. Pero por lo menos desde el 2007 que yo estoy cubriendo la selección a la fecha, ha sido el único técnico que fue a casa de cada uno de los jugadores previo a la Copa del Mundo para decirles, a ver, pongamos aquí en la mesa qué es lo que requieren ustedes durante el Mundial. Bueno, pues que mi familia viaje el 14 de junio a Doha, que se queden en tal hotel, de tal categoría, que tengan transporte, que tengan 7 boletos para el estadio, 5 boletos para el estadio, 10 boletos para el estadio. Ok, perfecto. La federación te va a dar 2 boletos, el resto tú los compras. Sí, perfecto, aquí está el dinero y yo compro el resto. Nada más que todas las familias estén en el mismo lugar. Que mis 9, que mis 10 boletos, que mis 4 boletos estén en la misma zona. Juntos todos. ¿Por qué? Porque viene mi esposa con mis hijos, con mis papás y entonces no los quiero separar. No lo lograron. No lo lograron. Minutos antes del partido, lo de toda la vida. La esposa hablándole al jugador. Oye, no ha llegado el transporte. Oye, pues fíjate que no nos han entregado los boletos. Oye, ¿qué crees? Que estamos separados. Pero ¿cómo puede ser posible si lo hicieron con tanto tiempo de anticipación? Y eso te habla de cómo trabaja hoy por hoy el directivo. Hubo una histórica en Sudáfrica que entre familias se agarraron en un palco, ¿no? Imagínate. Entonces, y encima los grabaron, güey. No. Dices, no puede ser, de verdad que no logremos hacer bien las cosas de cara a una Copa del Mundo. Que son cuestiones básicas, Mau. Me estuvieras hablando fallas en la logística. Bueno, a FIFA le falló y no les pudieron dar a los jugadores esto. Eso sí. Ahí sí, pues no estaba en mis manos, no puede hacer más. Pero cosas básicas, cosas simples, sencillas, que tú puedes y tú tienes que solucionar para que el futbolista esté enfocado al 100 en la cancha. Si no, ¿cómo le vas a cuestionar después? Si no, ¿cómo le vas a exigir? Y se supone que hay tanta gente trabajando ahí al margen de selección que no entiende. Ahora que vino a Guadalajara a la selección, sí, cada vez veías un ejército pasar de aquí para... Y que digo, tú sabrás más porque lo viviste ahí de cerca, pero... ¿Y tanta gente que hace? Sí, cada vez son más. Yo entiendo que el fútbol ha evolucionado y que necesitas cada vez de más gente, de tecnología, pero sí, la cantidad con la que viaja ya la selección mexicana, dices, ay caray, medio hoteles de ellos. Oye, y aparte veía también que el tema del equipaje hay que llevarlo distinto, tienen que, no se pueden ir tal día porque el equipaje no va, o sea, ya la evolución del fútbol, como dices, ha sido tal. Pero por Dios, no pueden trabajar bien esas partes. Creo que 2.5 toneladas llevaron ahora el último viaje, al de Los Ángeles, a Nation League.
para, ¿qué? 2 partidos. Sí, 7 días. 7 días. Mau, ¿y cómo ha sido para ti también esta parte? Te hablaba de tiburones un poquito. Navegar con tiburones en ESPN, donde hay sombrerazos, Sí. hay confrontaciones y por lo que te conozco, no te gusta tanto la confrontación, Mau. Mira, soy de discutir hasta en mi casa, pero en mi casa generalmente las pierdo con mi esposa, pero ¿Quién gana de con mi este lado? esposa, mi esposa siempre, pero creo que tienes que llegar a un punto en donde, por cómo es la televisión, hay que encontrar la conclusión en algún momento, ¿no? Y de repente a mí lo que no me gusta es entrar a esas polémicas o esas discusiones donde no estás llegando a nada. O sea, nos quedamos enfrascados en una discusión en donde ya pasaron 5 minutos y no estás llegando a nada. Y yo en el que pienso es en el televidente. Oye, el televidente está en su cama, en su sillón, en su casa, viendo el programa y pues ya dirá, ya me lo repitieron 50 veces, ya cámbiale. Entonces, si vamos a llegar a un punto, sí hay que llevar el debate, la polémica, la discusión. Pero si no vamos a llegar a ningún punto, ya párale. Esa es por lo menos mi forma de pensar. Y de repente cometemos el error de seguir con lo mismo. Cuando no encuentras el final o la conclusión y no llegas al punto. Pero sí, es algo que yo no estaba acostumbrado en Televisa, porque eso no existía. Y acá es pan de cada día, Pan ¿no? de cada día, sí. ¿Extrañas la cancha, Mau? Mucho. ¿Como reportero? Mucho. Para mí es lo mejor que hay en esta industria. Y hace poquito me decían, oye, y pues si el día de mañana volvieras a tener la oportunidad de transmitir algo, ¿te gustaría el palco? Y les digo, no. Por lo menos no ahorita. A lo mejor en algún momento sí. Pero hoy sigo creyendo que lo mejor que hay en esta industria o en este trabajo es hacer cancha. Yo decía en su momento, para mí era la gasolina, el transmitir el fin de semana era la gasolina para toda la semana. Y estoy de acuerdo en esa parte. O sea, ir al estadio, bajar a la cancha, Oler el pasto. Joder. Pasar por el vestidor, platicar con el directivo, encontrarte con el técnico, con los utileros. Ya salió la notita acá, algo te contaron. Siempre te cuentan algo. Yo, por ejemplo, cuando llegué a ESPN, me toca muy pronto ir a un partido en Juárez, Bravos, final de Copa, Bravos América. Y me dicen, oye, pues la salida al estadio es a tal hora. Y le dije, no, ¿cómo? ¿Por qué? Dije, no, yo tengo que llegar 2 horas y media antes. Por lo menos, sí. Por lo menos. Me decía, pero es que fíjate que pues vas con todos los que van al palco, con los que narran, con los que comentan. Y dije, pues mándame por aparte, como sea, pero yo tengo que llegar 2 horas y media. Mi señora me dice, vas a barrer, cabrón. Pero es que ahí, llegando con ese tiempo, te da para platicar. Totalmente. Para sacar la información, la notita que te enriquece más adelante la transmisión. La carnita sale de ahí definitivamente. La carnita sale de ahí. Y es algo que me gusta mucho. A mí me dicen, oye, pero ya a esta edad que sigas siendo reportero, pues para mí no es algo menor. O sea, al contrario, la edad te da experiencia y la experiencia te nutre para sacar mejor información. Claro. ¿no? Mejores contactos y demás. Y dice, no, pero ya quédate en el estudio, ya no viajes tanto, dejas de ver a tu familia todo el verano. Sí es cierto que cada vez cuesta más trabajo, sobre todo esos viajes tan largos, pero al final creo que pues sigue siendo algo que me mueve. Al final el tema de la familia también es difícil, ¿no? En tu caso, al igual que yo, compartimos ahí con 2 nenas, está medio feo verlas crecer y uno acá. Sobre todo en los veranos. Hoy justo lo platicaba con mi esposa. Mira, después de tantos años, va a ser un verano más corto. Por lo del Mundial de Clubes, tuvieron que reducir la Copa Oro y todo está muy reducido, tiempos muy cortos. Van a ser 30 días. 30 días para mí en un verano es algo muy corto. El verano pasado fueron 50 y tantos, generalmente son entre 50, 60 y tantos, dependiendo el evento, ¿no? Pero sí, el verano pasado nos echamos casi 15 días previo a la Copa América en San Diego. 50 días, Mau, sin derechos. Sí. Eres un mago. O sea, para sacar
la información para tener algo nuevo que decir en los enlaces día a día, los que pues, nos dedicamos a este tema del reporteo. A veces es una dificultad. Pero eso sale solito, Chema. Tú lo sabes mejor que nadie. Eso sale solo. Eso sale solo en el día a día, con los años que vas teniendo. Sabes a dónde llegar, cómo llegar. Sí. ¿Qué puerta tocar? ¿Qué puerta tocar? Y la información la obtienes. Y la información la obtienes con o sin derechos. Después, lo que se va volviendo más complicado con los años en estos viajes tan largos es la distancia con la familia. Eso es lo que más trabajo va a costar. Me contaba también un día alguien ahí que conoces bien que hoy por hoy se vuelve más complicado llegar desde las 9, 10 de la mañana, empezar con enlaces y el partido lo tienes a las 9. Llegas hecho, bueno, ni te digo. Sí, yo entiendo que esto ha ido evolucionando, ¿no? Porque pues en el 2007, cuando yo empecé en selección, había 3 espacios a lo mejor y tenías que llegar 2 horas y media antes al estadio. Y ahora entiendo que hay muchos más espacios y que te quieren desde las 10 de la mañana. Yo creo que ahí falta un poquito en las empresas, y yo lo he llegado a decir, una mejor organización quizá para no desgastar sobre todo a los que van a estar durante el partido, porque ya llegas fumigado y yo decía, muchas veces cuando empieza el partido nosotros ya queremos que acabe el partido. Llegas hecho polvo al silbatazo inicial, güey. Llegas hecho polvo al silbatazo inicial y te faltan todavía 90 minutos y te faltan todavía conferencias y te falta todavía zona mixta. Y el enlace post. Y te falta todavía el último enlace, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es el más importante. Y ya parece llegaste hecho picadillo. ¿Para qué te desgastaste desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde si el partido es hasta las 9 de la noche? Y lo más importante, empieza a las 9 de la noche y va a acabar a las 12 de la noche. Mau, hablabas de este tema de la experiencia de la cancha. Digo, ya me hablabas también de tu experiencia más importante que fue en Rusia, pero sí. En Liga MX, en el ámbito doméstico, sí. ¿Qué experiencias te dejó que más conserves, que más hablabas de esto? Todo el entorno de siempre, pero alguna flash, algún momento en cancha que hayas atesorado. Sí. A ver, bueno, hay 2 finales que me marcaron. La de América Tigres, la de Navidad. 25 de diciembre. Sí. En el Volcán. Sí, esa porque era la primera Navidad que iba a pasar con mi primera hija. Yo transmití a América esa temporada y América, acuérdate, iba terrible. Con la Volpe. Con la Volpe, había Mundial de Clubes. Yo dije, van a eliminar a la selección. Yo no soy de comprar boletos tanto tiempo antes. Y le dije a mi esposa, no hay manera de que América llegue a la final. Cómprate los boletos porque la final iba a ser alrededor del 15 de diciembre por el Mundial de Clubes. América no va a llegar. Entonces, la final es el 15. Cómprate boletos para el 2021. Y América empieza a mejorar, y empieza a mejorar, y empieza a ganar, y empieza a ganar, y empieza a ganar. Gana la semifinal, se van a Japón, posponen la final hasta Navidad. Y voy con Francisco Javier, que en ese momento era el jefe, y le digo, oye, Francisco, ¿me tienes considerado para algo? Y me dijo, sí, claro, para que hagas la cancha en la ida y en la vuelta. Dije, perfecto, está bien. Pues me regresé a la casa y le dije a mi esposa, pues tenemos que cambiar los boletos. Intentamos cambiar los 3 boletos. Era un dineral. Aparte claro, en Navidad. En temporada alta. Temporada alta. Le dije, no hay manera. Le dije, no, esto sale carísimo. Le dije, váyanse ustedes y me quedo yo. Me quedé y pasé 24 de diciembre solo. En mi casa solo. Toda mi familia estaba de viaje. Nosotros ya teníamos planeado pasar la Navidad con mi hija afuera. Y fue muy difícil ese momento, pero al mismo tiempo fue una final espectacular. El Volcán, como nunca antes yo lo había visto, un ambiente impresionante y además todo el drama que surge en esa final. Y la otra que me marcó, la final regia, la vuelta. La final regia, la vuelta. Monterrey Tigres, yo desde que el Tuca fue de interino a la selección tuve muy buena relación con el Tuca, hasta la fecha. Tan difícil que es el señor a veces, ¿no? Sí, pero yo le digo, Tuca, tú eres un personaje, siempre has sido un personaje, es una persona divina, un gran ser humano. Y yo le escribí después del partido de ida y le dije,
lo vas a ganar en la vuelta. Y él lo veía muy difícil porque estaba en desventaja para el partido de vuelta. Claro. Y arranca el partido de vuelta y lo arranca perdiendo. Muy rápido, los primeros 10, 15 minutos arranca perdiendo el partido. Y yo estaba en cancha en la banca de Tigres. Y voltea cuando le hacen el primer gol y le hago así tranquilo. Y cuando ganan el partido, el Tuca voltea a buscarme, va y me da un abrazo. Y me dijo, tú me lo dijiste que íbamos a ganar. Y le dije, no te mentí. Entonces, se lo agradecí mucho al Tuca y todavía lo platicamos hasta la fecha. Ahora, de repente, en las pausas, fue un momento muy, muy especial. Lo tengo que reconocer. Yo te diría, en la Liga MX me quedo con esas dos finales. La del Clásico Regio y la de Navidad entre América y Tigres. Más allá de que, digo, a lo mejor, y alguna vez lo dijiste, para muchos, por ejemplo, o para este grupo del que formas parte, ir al Azteca ya hasta se vuelve cotidiano, ¿no? Pero también debe ser una experiencia increíble recorrer ese estadio desde esa posición. Te digo algo, yo eso lo empiezo a valorar ahora con mis hijas. Lo empiezo a valorar ahora con mis hijas que sus amiguitos, que ellas mismas te dicen, oye, creen que trabajando aquí puedes llevarlos a todos lados, ¿no? Dicen, y ahorita, ¿no? Vamos sí, ya. Sí. Entonces los amiguitos, oye, ¿me puedes llevar al estadio el domingo y me puedes bajar a la cancha? Y una foto. No se puede. De repente somos afortunados en esto, tienes contactos y dices, oye, ¿me podrás echar la mano? Sí. Y cuando ves a los chavitos cómo quedan impactados ante el escenario, cómo quedan impactados ante el jugador que es su ídolo, su superhéroe. Entonces ahí vas valorando lo que es esta chamba, ¿no? Porque como bien dices, para nosotros ir al estadio, al Akron, al Jalisco, al Azteca, al que me digas, al de Monterrey, al Gigante Acero, se vuelve cosa del trabajo, se vuelve algo de cada 8 días, ¿no? Entonces vas perdiendo capacidad de asombro. Capacidad de asombro, vas perdiendo la capacidad de asombro. Y cuando estás con amigos, cuando estás con los amigos de tus hijas, cuando estás con tus hijas y te dicen, oye papá, vas a estar ahí abajo y no dan crédito, sí. Y ahí es cuando valoras, ahí es cuando dices, caray, pues soy afortunado porque no cualquiera, a pesar de que yo lo vea esto como algo normal, pues somos muy pocos los que tenemos la oportunidad de estar allá abajo. Y a pesar de que sabes que atrás de ti hay 30 güeyes que están dispuestos a aventarse de cabeza. Fíjate que eso me ha sorprendido mucho en tiempos recientes. Sobre todo por las redes sociales, la cantidad de mensajes que seguramente te pasa a ti, nos pasa a todos en esta industria, o en la calle, los chavos que te dicen, oye, me quiero dedicar a eso. Oye, ¿cómo le hago para llegar a eso? Yo me acuerdo cuando era niño, yo no me acuerdo de algún amigo que haya querido ser esto. Y hoy es increíble la cantidad de chavos que les llama la atención y que sueñan y que quieren hacer todo por estar aquí. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer lo que tú hiciste? Vamos a sacar copias, ya después, jalar cables, ya después contestar teléfonos. Sí, ya después viene eso. Sí. Hoy los chavos quieren todo muy rápido. Hoy los chavos quieren llegar el lunes y el viernes estar en picante y el domingo transmitir a la América y no. Esto es... algún día me lo dijo Javier Alarcón, esta es una carrera de resistencia. Y sí. Alguna vez me tocó coincidir con Paco Villa cuando él reporteaba, me acuerdo perfectamente, aquel draft donde en Acapulco todavía, imagínate, estamos hablando 2003, cuando desafilian al Querétaro, aquel de Tirso, porque andaba ahí con algunos negocios raros. Paco Villa me dice, esto es un maratón, güey. En paz descanse el gran Paco. Esto es un maratón. Sí. Es una carrera 42 kilómetros y hay que aguantar, y hay que aguantar. Y como un maratón, digo, yo nunca he corrido uno, pero dicen que lo más difícil es superar la barrera mental, ¿no? El meterte en la cabeza que hay que llegar al kilómetro 42, pero que no te vayas atormentando kilómetro tras kilómetro. Y me parece que esto es así. Porque
hay muchas cosas en el camino que de repente nos pueden parecer injustas, pero que las tienes que ir superando. Y son golpes que tienes que ir superando para poder llegar a esa meta. Hasta del día a día. Cuestiones, o sea, desde quédate a solearte 4 horas ahí, claro, parado. Claro. Hoy los chavos dicen, no, hombre, ¿qué me voy a parar ahí? Y es una carrera larguísima, larguísima para llegar a esa meta. Pero sí, qué buena frase te dio Paco Villa, a quien yo quería mucho. ¿Cómo lo recuerdas a Paco? Como un gran ser humano. Sí. Paco tuvo conmigo un gesto que nunca voy a olvidar y que siempre le voy a agradecer. Cuando yo pasé un tema complicado en Televisa con John de Luisa, lo voy a decir abiertamente, creo que muchos lo saben. Yo estaba borrado, yo estaba cepillado, y yo sabía que mientras estuviera ahí John de Luisa yo no iba a volver a tener un espacio. Y Paco Villa en ese momento estaba encargado de TDN. Uh-huh. Y me mandó llamar y me dijo, oye, ¿estarías dispuesto a hacer Pasión? Y le dije, claro que sí. Y también él hizo mucho para que yo hiciera Solo de Fútbol en la noche. Sí, era Solo de Fútbol. No, Solo de Fútbol era el del 4. Ese pasaba nada más aquí, ¿no? Bueno, no, sí, no, ese era Solo de Fútbol, el que solo pasaba aquí. No, el de la noche de TDN. El de la tarde era Pasión y el de la noche. Y le dije, sí, claro. Y me dijo, porque yo no veo claro que tú vayas a tener un lugar durante toda esta gestión y tampoco me parece justo. Y en lo que yo pueda ayudarte y como lo pueda hacer, voy a impulsarte para que estés en estos 2 espacios de TDN. Y sobre todo me lo decía porque muchos de Televisa en ese momento, de Televisa Deportes, creían que ir a TDN al ser de paga, en tele restringida, era como bajar de rango. Y la verdad para mí fue un escaparate maravilloso en tiempos muy complicados. Y así como ese, tuvo muchos gestos para mí que nunca voy a olvidar, que siempre lo voy a recordar con mucho cariño. A Ethel, su esposa, también, por supuesto. Los dos estuvieron en mi boda y bueno, le tocaba descansar a Paco. Oye, ese tema, que lo has hablado varias veces, pero al menos creo que no tan... no te lo han preguntado. ¿Qué pasó con John de Luisa? Porque daba la impresión hacia afuera que con John... sobre todo ya cuando estabas en ESPN, como que se habían limado las diferencias. ¿Qué pasó con el ingeniero? A ver, yo con el ingeniero creía yo tener una muy buena relación cuando él era directivo de América. Uh-huh. Y yo en aquel entonces cubría algunos días de la semana de América. Yo siempre lo admiré muchísimo. Porque en ese sueño de ser directivo, yo decía, este es el modelo perfecto, ¿no? Es el camino. Es el camino y él es el ejemplo a seguir, porque yo siempre lo veía al pendiente del equipo. Yo le preguntaba mucho por lo que él hacía en el día a día. Una persona sumamente capaz, preparada, profesional, siempre de una pieza, John de Luisa. Y después llega a Televisa como vicepresidente, a Televisa Deportes, y yo, teniendo una muy buena relación con él, dije que mejor que ahora vayas a ser mi jefe, y se lo dije tal cual una vez que me lo encuentro en Cuapa, él todavía directivo de América, pero ya sabiendo que venía a Deportes, le dije, me acaban de dar la mejor noticia, ahora vas a ser mi jefe, que mejor. Y la primera parte tuvimos una relación muy cercana y después todo se fue enchuecando y la verdad es que terminamos con una relación rota por completo. Y bueno, él tomó su camino, él tomó las decisiones que tenía que tomar. A mí en su momento me parecieron injustas. Se lo dije yo tal cual en una reunión que tuvimos muy fuerte después de una Copa Oro. Y yo estoy tranquilo porque siempre le dije lo que pensé para bien y para mal, siempre se lo dije de frente. Y bueno, pues yo le deseo mucho éxito. Hoy me parece que no está en nada del fútbol y le deseo mucho éxito en lo que esté haciendo, que no tengo idea que sea. Vamos a agradecerte el tiempo. Entiendo que ya vamos un poquito
limitados, ya estamos cortos de tiempo. No, un placer. Para ti, no, el placer, el gusto, Mau, de que te hayas dado el tiempo de venir para acá. Me llama la atención que eres la primera persona que no me pregunta por Álvaro Morales. No, porque aparte ya lo has dicho mucho. Es que es un tema que... ¿Estás de acuerdo? Sí, en muchos podcasts hemos hablado de distintos puntos. Sí. Y se trata de mostrar historias un poco diferentes, ¿no? Hablábamos el tema Paco, hablabas el tema de estas dificultades de selección. Pero ¿qué onda con... De veras, de una vez, dime, ¿qué onda con Álvaro? Tipazo. Yo le digo, se lo digo tal cual, estás loco. Está loco el güey. Estás loco, cabrón. Pero fuera del aire me llevo muy bien con él. Me llevo bien, la verdad. Siempre lo reconozco como una persona sumamente capaz, profesional, trabajador. Te puede gustar o no su forma de ser y su estilo al aire. Yo le he dicho, yo no comulgo con ese estilo. Yo no comparto tu estilo. Te confronta. Pero reconozco que lo has hecho muy bien. Muy bien. Y también le digo, le has hecho daño a la industria. ¿Por qué? Porque hoy veo a muchos chavos que quieren tomar ese camino. Se lo dije antier en el elevador al güey. Pero no todos pueden seguir el mismo camino. Le dije, tienes mucha culpa de que hoy muchos chavos quieran tomar ese camino. Respeto que lo quieran hacer. Hubo un perro, Bermúdez. Hay un Martinoli. Y hay un Álvaro. Vuelvo a lo mismo, te guste o no. El tipo es sumamente profesional, capaz y preparado. Y hay que tener espalda para recibir los golpes que recibe. Totalmente. Hubo un José Ramón y no va a haber otro. Entonces, pues estos que hoy buscan tener más likes que otra cosa, no sé si sea el camino correcto. Cada quien debe encontrar su propio camino. Claro. Acabamos de platicar con alguien que ha hecho su propio camino. Sí. De manera espectacular. Me da mucho gusto verlo y me da mucho gusto saber que Pepe el Bosque está construyendo ese camino. Lo está haciendo de forma maravillosa, hablando de fútbol. Y creo que no solamente va a tener este éxito, sino yo creo que le falta mucho por crecer y va a ser muy exitoso en este industria. Y tú lo has hecho a través también del reporteo, Mau, del trabajo en cancha, del conseguir las notas, de estar cerca de... que me sigue gustando. No sé hasta cuándo voy a aguantar, ¿no? Porque... hay que comer muchas cosas. Por los sacrificios que recién platicábamos. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar, sobre todo con esos viajes tan largos, pero mira, ya también, y yo se lo he dicho a los jefes, hoy tengo la fuerza para seguir haciéndolo y hoy mis hijas lo entienden bien y lo asimilan bien. A mí me pasaba que, te lo comparto, yo pensaba, ¿a cuándo me va a tocar llegar a ese nivel, alcanzar eso? Y los tiempos de Dios son perfectos. Mi primer mundial fue Qatar a los 41 años, güey. Entonces, no es sencillo el camino, pero bueno, pues hay que darle. Pero mira lo que son las cosas, sí. Te llegó una muy buena Copa del Mundo. Se trabajó muy bien. Fue un gran mundial. A mí no me fue tan bien, digamos. Sin acreditación a veces No, yo tampoco. Estábamos en las mismas. Yo tampoco, pero sin borrachos. Ese es cierto, güey. Con un muy buen sistema de transporte. Sí, eso. Y sin viajar. Todo en la misma ciudad. Podías ir a 2 partidos. Yo a eso me refiero en un gran mundial. En el sistema para trabajar, en las facilidades para trabajar. Sin acreditación, jodido. En Qatar, en la India o en Japón va a ser jodido. O aquí o en Michoacán. O aquí. Pero la realidad es que para trabajar fue muy cómodo. Mau, gracias por el tiempo. Lo valoro mucho. Al contrario, muchas gracias. Me da mucho gusto que tengamos conocidos en común, grandes personas, ¿no? Como Maffer, que fue la primera en contactarme para pasarte mi número, Marco Cancino, Gibran. Chivo, sí, Tipazo, mi querido Gibra, con él comparto mucho en los viajes y la verdad es que aprendo mucho de él en cada viaje. Igual aprendemos de ti, Mau. Fuerte abrazo, gracias por haberte dado la vuelta. Gracias, Chema. Gracias, saludos.